Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político-económico. Un gusto que usted nos puede estar sintonizando para el abordaje de esos temas tan importantes a nivel nacional. En esta ocasión, damas y caballeros, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado una propuesta del aumento al salario mínimo del 12%. Esto como tal nos va a beneficiar a todos y todas. Es el porcentaje justo, es más de lo que merecemos, es mucho menos de lo que la realidad nos exige. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, tenemos al economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Franklin. Un placer pues, estar nuevamente en el programa y el saludo más importante para las personas que nos sintonizan. Encantado de que nos esté acompañando, Juan José. Y es que también tenemos al analista y también comunicador social, como no, Franklin Martínez. ¿Qué tal, Franklin? Buenas noches, un gusto. Un fuerte abrazo, feliz noche, feliz viernes y bueno, un gusto saludarles, listos para hacer una reflexión y tratar de aterrizar las cosas a donde deben de estar, porque puede ser, fíjate bien, puede ser que nos traten de confundir, de desinformar, de distraer o de manipular, y hay que estar en la jugada para que la gente entienda en su justa dimensión a dónde están los anuncios que se hacen. Desde luego, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos entrando en materia entonces, pero primero vamos a brindar algunos datos, ya que hemos comenzado a leer en las redes sociales. Mire, ese es el primer salario mínimo que se da, el primer aumento de salario mínimo que se da en la historia. O mire, ¿cuántos han sido? Hay que establecer algunos datos primero para entender hacia dónde vamos o si la medida es la adecuada. Para 2001, ya con la dolarización, se incrementó el 8.6%, llegando a $124.80. Para el 2006 se incrementó el 18.3%, llegando a $147.70. Para el 2010 se incrementó un 39.4%, pasando así a $205.90. Para el 2013 se incrementó 12%, es decir, pasamos a $231.20. Para 2017 se incrementó un 29.7%, llegando a los $300. Y finalmente, para 2021 se incrementó un 21.7%, llegando a los $365. Ahora, con esto ya tenemos que previamente hubo 6 aumentos al salario mínimo ya con la dolarización. Este 12%, bueno, ¿nos beneficia realmente en algo? ¿Es lo que necesitamos? ¿Es lo que la realidad nos exige, Juan José? Bueno, mira, quizás en primer lugar decir que la ley que faculta una mesa tripartita en donde están trabajadores, patronos y el gobierno, ya establece el plazo en el que debe de discutirse la posibilidad de un incremento al salario mínimo. La ley establece que cada 3 años debe de hacerse el análisis. A este gobierno le correspondía, ¿verdad?, a través del Ministerio de Trabajo, convocar a la mesa aproximadamente en agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado debió haberse hecho esta discusión. Y ojo, discusión, no una medida unilateral por parte del gobierno. Sin embargo, ¿verdad?, hoy el gobierno se ve forzado a hacer un anuncio de esta naturaleza. Pensaría yo más motivado, ¿verdad?, por presiones del contexto político nacional e internacional en el que se está viendo involucrado nuestro país. Ahora mira, es bien difícil hablar de una medida económica si no va a la par el análisis político. Yo, por ejemplo, creo que este anuncio que se ha hecho, ¿verdad?, en altas horas de la noche del día de ayer,
responde a la enésima cortina de humo. Una cortina de humo. A Sí, ver, ¿a que qué este responde gobierno eso? lanza, ¿verdad? Con dos objetivos. Primero, minimizar los efectos negativos que le ha provocado a la opinión pública el desastroso manejo diplomático, digámoslo así, que ha tenido el caso de un salvadoreño, ¿verdad? Que lamentablemente ha sido deportado y está detenido en las prisiones salvadoreñas. Y en un segundo momento, también es una cortina de humo que tiene por objeto dos cosas. Que la gente nuevamente sienta, ¿verdad?, que hay preocupación por parte del gobierno en los temas económicos. El gobierno está a punto de cumplir un año de un segundo mandato. Algunos dicen inconstitucional, otros no. Pero el tema es que el gobierno dijo que en su segundo gobierno la gran apuesta iba a ser el tema económico. Y a un año ya del segundo gobierno, esta es apenas la primera medida económica, que ya vamos a ver más adelante si impacta positivamente o no. Y entonces, ante la posibilidad de que ya llevas un año, no presentas un plan de gobierno, no hay política pública orientada a que la economía despegue, se hace este anuncio. Sí, sí. Y lo último, pensaría que también es un tema complicado en la medida que se ha conocido, ¿verdad?, que fue detenido en la ciudad de Panamá un cargamento de droga, ¿verdad?, que se sospecha o se supone sale de territorio salvadoreño con destino a Europa y es interceptado en Panamá, ¿verdad? Y al día de hoy ni CEPA, ni el gobierno, ni ningún funcionario ha dado una explicación de si ese cargamento en efecto salió de El Salvador o no, pero pensaría que son estos tres momentos, ¿verdad? El desastre diplomático, es decir, la torpeza política que ya coloca a El Salvador a magnitudes internacionales y no precisamente por buenas cosas. El tema económico, disfrazar la crisis económica, ¿verdad? Y este tercer elemento que ha tenido bajo perfil, pero que preocupa si finalmente esa droga ha salido de este país, es preocupante. Bueno, ahora vamos con Franklin. Queremos saber si se comparte la misma idea de Juan José. ¿El aumento al 12% al salario mínimo es una respuesta a las necesidades de la población o es una cortina de humo o algo más? Mira, solo si me da chancecito de retomar lo último que tocaste. Muchos dicen, fíjate bien, con esto de la incautación de droga que se ha generado en Panamá, muchos dicen que las instituciones y los funcionarios no han querido responder. Pero yo lo que digo aquí, y la gente tiene que entender, el silencio es una estrategia de este régimen. El silencio es la respuesta. Cuando Bukele utiliza la estrategia del silencio, es porque, ¿qué nos quiere decir? Quiere esconder el tema. Cuando ha utilizado Bukele y su gobierno, su equipo político, ese grupo que está ahí, el silencio? Cuando Alejandro Mason. ¿Cuándo escuchamos que Bukele reaccionó al caso de Alejandro Mason? Una situación que francamente no, me parece que no va a quedar así. Eso más adelante va a tener que dar respuesta. ¿Cuál fue la estrategia de Nayib Bukele? El silencio. Cuando se ha denunciado todas estas arbitrariedades a partir de un personaje como Osiris Luna, Carlos Marroquín y la relación que hay con las pandillas, el silencio. Entonces, cada vez que digamos, la política de Bukele utiliza la técnica del silencio, es que quiere esconder el tema. ¿Por qué quiere esconder el tema? Porque francamente hay algo que están tapando, hay algo que están tratando de ocultar. Ahora, con este tema de la incautación de droga que se ha hecho en Panamá, has visto vos que hay una línea nuevamente de silencio. Entonces, lo más seguro es que hay algo ahí. Tres cosas son las que, de alguna manera, cuando revisás por dónde pueden empezar a investigar, si es que hay intenciones de investigar, vas a aterrizar en estos casos.
Gilport, que es la empresa a la que se le da la concesión del puerto de Acajutla. ¿Por qué? Porque según la investigación y la publicación dice que esa embarcación parte de Acajutla. No es que hizo transbordo, y aunque hubiese hecho transbordo, debe ser, verificado. Ahí hay algo que investigar. Y lo que hemos encontrado, por lo menos desde que se da esta concesión en Acajutla, es retrasos. Han pasado embarcaciones 2, 3 semanas sin poder salir. O sea, hay una serie de complicaciones dentro del aeropuerto. Hemos encontrado denuncias de querer silenciar a los sindicatos en el puerto de Acajutla. Hemos encontrado denuncias de amenazas de despidos. Hay una serie de situaciones que no son normales. Segundo, CEPA. CEPA debe de tener información de qué es lo que está pasando en este caso. O sea, lo que te estoy diciendo es que cuando hay silencio es que se quiere generar un despiste de estos casos. Y tercero, todo el aparato que tiene que ver con el tema de seguridad o de persecución de este tipo de delitos. No es posible que no hemos escuchado ni al ministro de Seguridad, no hemos escuchado al ministro de Defensa, no hemos escuchado al fiscal, no hemos escuchado a nadie. Entonces, o están esperando que aparezca un tuit diciéndoles qué hacer. Entonces, este tema me parece que es una situación que no es normal. Hay algo que tenemos que no estamos viendo, pues. Hay algo que no está apareciendo. Lo más seguro es que así como aparece toda esta información del incremento del patrimonio, el enriquecimiento, la compra de terrenos, las playas, etcétera, los edificios, también la prensa investigativa va a empezar a escudriñar un poco más y vamos a conocer qué está sucediendo. Ahora, ¿por qué te doy todo este rollo? Porque a mí me parece que el anuncio del salario mínimo lo que busca es atajar, bloquear crítica, bajar esto, bajar presión. Porque, y con esto cierro, sí estoy convencido que los números en la imagen y en la popularidad de la estructura política que está al frente y sobre todo de Nayib Bukele siguen cayendo. Y esos números ellos los conocen, ellos los tienen, ellos miden permanentemente esto y saben que la situación está llegando a niveles críticos, por todo lo que ya tú mencionábamos. Bueno, así con eso nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como en el bloque anterior le preguntábamos a Franklin Martínez, ¿realmente el 12% es lo que la población tanto esperaba, tanto anhelaba? ¿Es lo que la realidad nos está exigiendo como tal? ¿O cómo también se ha planteado puede ser una especie de cortina de humo? ¿Qué criterios toma usted para saber qué decidir? Por favor, Franklin. Mira, hay que tomarlo en cuenta. No hay duda que la medida tiene un propósito populista, ¿ya? Populista. ¿Qué quiere decir? Que quiere atajar el descontento que la población empieza a mostrar por una serie de factores, desde escuelas cerradas, no hay medicina en los hospitales, el tema de
el abandono y retroceso en los municipios, la gente no le alcanza el dinero para ir a comprar, no tiene trabajo, lo han despedido, hay una cuestión de... todo esto que te estoy mencionando es el día a día del salvadoreño. Lo corren porque ya no puede vender en la calle, en el mercado le están diciendo que va a tener que pagar de $1 que pagaba diario, ahora va a tener que pagar $300, $400 al mes para tener su puesto. O sea, la vida simple y sencillamente se está volviendo inalcanzable. ¿Por qué además es una medida populista? Porque como siempre, que es característico en este ejercicio y formato de gobierno autoritario, es una medida que no se discute con nadie, que no se le pregunta la opinión al sector laboral, no se le pregunta a los sindicatos, no se escucha a las instituciones como el CDC, por ejemplo, que ha hecho propuestas y ha dicho el mínimo que debería de incrementarse el salario de cara a un nuevo incremento es del 25%. ¿Por qué? Porque tiene una serie de elementos que son indicadores que te llegan a determinar a ese valor. El costo de la vida, la inflación, el precio, el incremento de la canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una medida inconsulta, es una medida ocurrente, es una medida que no nace del Consejo del Salario Mínimo, sino que la envía el dueño de la hacienda. Entonces tiene todas las características de ser una medida populista, mediática y política para atajar la crítica. Así más o menos te lo pongo yo. A ver, Juan José, a nivel de números, tal cual lo que decía Franklin, desde el CDC se había propuesto el aumento del 25%. Los números estaban equivocados del CDC y realmente lo que ahorita compete es el aumento siquiera del 12%, o qué tanto va a ser la diferencia ya cuando lo plasmamos en la realidad. Bueno, los números que en su momento presentó la Dirección de Protección al Consumidor no son descabellados. La propuesta de incrementar en 25% el salario mínimo responde al índice de precios del consumidor. ¿Y El Salvador está en la capacidad de aumentar el 25%? Pensaría yo que sí, es decir, es que mira, aquí se entremezclan cosas interesantes, ¿verdad? Aquí llevamos 36 años de modelo económico neoliberal y aquí siempre se ha vendido la idea que el mercado es el más eficiente para responder a las situaciones económicas de un país. ¿Cómo es que ahora el neoliberalismo dice que no tiene capacidad para pagar 25% de salario mínimo? Entonces, creo que la propuesta no era descabellada, pues a lo mejor requería un poco más de estudio técnico, digámoslo, por parte de otros economistas, pero yo me adhiero, ¿verdad?, a la propuesta que en su momento Danilo hizo. ¿Y por qué, verdad? Porque veamos números fríos. Si yo multiplico $365, que es el salario mínimo actual, por este 12% que el presidente anuncia, ni siquiera el gobierno, ni siquiera la mesa laboral, como dice Franklin, que es una comisión tripartita, estamos hablando de 43.80 de incremento. Sí. Y si tú divides 43.80 entre 30 días, te da 1.46. Es decir, eso es lo que diariamente vas a ganar de aumento si tienes salario mínimo. Ahora, ¿para qué te sirve 1.46 centavos? Ni siquiera para comprarte el almuerzo. Entonces, desde esa perspectiva, ya en número frío, yo vuelvo a insistir, tú no puedes hacer análisis económico sin hacer el análisis político. Franklin lo dice, es una medida populista. ¿Qué haces tú con 1.45 diario? ¿Pagar 4 buses o comprarte la mitad de un almuerzo? Así, en tonos muy contundentes. Entonces, vuelvo a repetir, creo que esta es una medida más producto de la presión. Hay que reconocerle al gobierno, yo sí le reconozco la impresionante maquinaria publicitaria, ¿verdad?, para producir cortinas de humo. Creo que este anuncio se hace, como te digo, ¿verdad?, ante el pésimo desempeño diplomático que este gobierno ha tenido con la visita de congresistas de los Estados Unidos preocupados por el caso de este compatriota salvadoreño.
Y ante los números negativos, como dice Franklin, en la imagen, ¿verdad? Por las pésimas decisiones que se están tomando, salió otra cortina de humo donde el presidente le propone al presidente de Venezuela canjear 252 ciudadanos venezolanos por otros 252 venezolanos. Y uno se pregunta, en términos económicos, pues, ¿qué gana el país? ¿Cuántos salvadoreños van a salir de la pobreza y de la marginación con que el gobierno salvadoreño ofrezca intercambiar 252 venezolanos por otros 252 venezolanos? Es decir, algo no cuadra. Yo pensaría que los ciudadanos estarían contentos de canjear 252 venezolanos por 252 salvadoreños. Pero 252 venezolanos que el presidente Bukele los llama delincuentes, los quiere canjear por 252 venezolanos que el presidente Maduro los llama delincuentes y mercenarios. ¿Qué gana el país? ¿Cuánta gente va a salir de la pobreza? ¿Va a mejorar la Tutunichapa, sus condiciones de vida, porque se hace un anuncio de esta naturaleza? Entonces, ese tipo de pésimas decisiones diplomáticas, políticas, están llevando a El Salvador a ser visto, ¿verdad?, internacionalmente, pero no por cosas positivas. Y yo te voy a señalar dos elementos. Veamos. Que tienen que ver con el anuncio del salario mínimo. Es que cuando tú anuncias que quieres canjear 252 presos por otros 252 presos, eso no está mandando un mensaje de atractivo para la inversión extranjera. El Salvador no se está volviendo atractivo para la inversión extranjera con este tipo de anuncios. El Salvador no se está volviendo atractivo para la inversión extranjera cuando mira que congresistas de los Estados Unidos, gobernadores de algunos estados de la Unión Americana, ya están hablando incluso hasta de sanciones económicas para El Salvador. Entonces, si tú eres un inversionista extranjero, ¿cómo vas a venir aquí motivado, pues? Porque El Salvador es un país donde hay Estado de Derecho y tú puedes invertir. Y ojo, ¿verdad? Porque aquí ya no solo estamos hablando de secuestro de dinero privado, como sucedió en el caso Cosavi. Hoy ya estamos hablando hasta de secuestro de ciudadanos. Entonces, si yo fuera un inversionista extranjero y miro que el Estado no respeta la propiedad privada, secuestra dinero privado, unilateralmente decide sin ningún criterio jurídico, nacional o internacional, ofrecer un intercambio de prisioneros o de presos cuando ni tan siquiera estamos en un estado de guerra, eso no manda buenos mensajes a la inversión extranjera. Y entonces precisamente por eso esto del salario mínimo, como le está desplomando, como dice Franklin, la imagen al presidente, aparece la enésima cortina de humo, ¿verdad? Que es este incremento del salario mínimo, que probablemente pues podemos discutir ya los impactos propios, ¿verdad? Económicamente hablando de esta medida. Así con esto, Juan José, nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que ya se analizó brevemente el aumento al salario mínimo. Si es lo que necesitamos o es una cortina de humo, como siempre digo al final, el criterio más importante lo tiene usted. Pero suponiendo que sea una cortina de humo, realmente puede ser para cubrir lo que ha sucedido en los últimos días a nivel nacional e internacional con respecto al caso de los venezolanos, de tratar de hacer un trato con Venezuela. Franklin, ¿qué sucede? Mira, si fuera una cortina de humo o no fuera una cortina de humo, mi recomendación a la gente, al trabajador, agarre el salario, el incremento al salario que se le va a dar, pero no deje de denunciar, no deje de cuestionar.
no deje de señalar la arbitrariedad, la ilegalidad, el abuso, el despilfarro. ¿Cómo es posible que tenemos para viajes en jet privado, pero no hay para mantener una escuela abierta? ¿Cómo es posible que tenés dinero para privilegios y otras cosas, pero no alcanzó el dinero para darle el paquete escolar a los niños? No se les dio ni el uniforme, no se les dio. Entonces, si se sube el salario mínimo, está bien. ¿Y sabe por qué? Porque la presión social, la presión del pueblo, la presión digital, la presión mediática está apretando, está haciendo efecto. Y cada vez, si hay algo que hace que Bukele se mueva, es cuando la presión pública lo empieza a apretar, lo empieza a asfixiar, empieza a golpearlo. Y ellos miran encuestas y dicen, ¿qué hacemos? Y hemos venido aquí desde que te pagan el recibo de la luz, desde que te anulan las multas, desde que te ofrece una cosa, te regalo aquí, te ponen luces allá, ¿ves? Y todo tipo de circo. Si ahora se logra, aunque sea un pírrico 12%, porque hay que decirlo, es insuficiente. Y no solo en materia de salario, sino en materia de políticas de cara a la agenda económica. Cuando tenés a un país que está colgado de la soga del Fondo Monetario Internacional, está amenazando con una ola de despidos, de las cuales ya inició, haciendo recortes al presupuesto a las áreas más complicadas, que deberían ser en donde deberíamos de estar apostando: educación, salud, etcétera. Manejando el dinero de manera opaca, oscura, como se maneja aquí. Además, un aparato político envuelto en una impunidad que no revela información. ¿Cuándo Nayib Bukele va a entregar y hacer pública su información de probidad? ¿Por qué debe seguir oculto eso? Entonces, usted que va a recibir el salario mínimo, 11, 10, 12, ojalá y fuese el que el CDC ha marcado, un 25%. Y yo le digo, hay que apretar ahí. Hagamos que se mueva a pura presión. Este aparato político no se mueve porque está interesado en que el pueblo le vaya bien. Se mueve porque necesita mantener los números de popularidad y de imagen. Eso es lo que los mueve. Entonces hay que apretar. Ahora, usted reciba ese incremento de salario mínimo, bienvenido, écheselo a la bolsa. 1.40, ¿verdad? Está bueno, ahí le va a dar para comprar unas tortillitas más o lo que sea en el mercado. O fiar menos. Pero siga denunciando, siga señalando la ilegalidad, la arbitrariedad, siga señalando a esos políticos corruptos, siga abriéndole la mirada, la conciencia a la población, al vecino, a su pareja, a su hermano, a su mamá, a su papá. Siga señalando lo que este país debe de cambiar. Esta política no puede seguir siendo una política que se mueve en el oscurantismo, en la impunidad y además en el oportunismo. Eso es lo que hay que trabajar. Entonces la gente hay que ubicarla. Cada pasito que se da es producto de la presión social. Y este 1 de mayo sigue la presión social. No hay que bajar la guardia, no hay que confundirse, no hay que caer en la trampa de la propaganda populista. Hay que seguir dando la batalla y señalando aquellas cosas que se deben de corregir. A ver, Franklin, en resumen, estamos hablando de que el 12%, a ver si entendí bien, que el 12% no le debe comprar su voz a la gente. No, si es que esto debió haberse hecho hace 3 años, 4 años debió. 4 años, según la ley. Bueno, cada 3 años. Según la ley, esto debió haberlo hecho antes. Si lo está haciendo tarde, ¿qué le vas a agradecer a alguien que lo hace cuando le ronca la gana, no cuando la ley lo establece? ¿Qué le vas a agradecer a alguien que lo hace a partir de sus cálculos y no en función de la necesidad de la gente? Ahora, uno tiene que decir, sí, avanzamos un poquito, pero hemos avanzado. Esto es producto de la presión social, debe de tenerlo claro. Es producto de la voz, de alzar la voz, de exigir, de señalar, de demandar, de apretar, de controlar la narrativa a través de los medios
y la batalla mediática de las plataformas digitales, de su denuncia. Ayer, por ejemplo, hacíamos una denuncia en el programa de las virales, fíjate. Decíamos, miren, Anda dejó esto, la primera lluvia se lavó y los carros quedaron en una gran zanja que había dejado Anda. Como a las 2 horas después, el presidente Anda responde al Twitter que habíamos puesto. Ya mandamos una cuadrilla. ¿Por qué lo hacen? Por la presión, porque la presión pública hace que este grupo político se mueva, no la necesidad de la gente. El miedo a que la gente los castigue a partir de la presión pública es lo que los hace moverse. De lo contrario, no mueven ni medio dedo. Entonces hay que seguir haciendo más presión pública. Ahora bien, Juan José, tomando como base lo que ha mencionado Franklin, se puede tomar en cuenta que es gracias a la presión pública que se ha dado este 12%, a pesar que al inicio se dijo que debía ser el 25%, sumado a lo que ha sucedido monumentalmente con los venezolanos. Es que mira, este anuncio es, como el mismo presidente dijo, medicina amarga disfrazada de medicina dulce. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los maestros, las gremiales de maestros amenazaron con la posibilidad de salir a la calle, el gobierno lanza una propuesta de que se va a respetar el escalafón. Y entonces se desmanteló toda la estructura organizativa para salir a la calle. ¿Por qué no creer que ahora se está haciendo este anuncio ante la posibilidad, como dice Franklin, de que el 1 de mayo pues la presión va a continuar y ahora le hagan creer al sector laboral que si sale el 1 de mayo a protestar, el gobierno se puede echar para atrás con este 12%? Es más, el gobierno hace el anuncio ayer, yo esperaría que hoy mismo lo mande a la Asamblea Legislativa, así como han tomado las decisiones con otras medidas equivocadas, como el Bitcoin, que hizo el anuncio y el mismo día se estaba metiendo ya el anteproyecto al Congreso. La minería. El tema de la minería metálica. Entonces, yo esperaría, ¿verdad? Como dice Franklin, si bien es insuficiente el anuncio, por varias razones, pues técnicas, ¿verdad? Inflacionarias, el dólar se está devaluando entre las decisiones que Donald Trump está tomando ante el mundo. Entonces, hacer un anuncio de esta naturaleza es como que te digan, te voy a subir $43, pero en términos reales de devaluación del dólar está subiendo $10. Pero, como dice Franklin, o sea, la gente que tome el incremento, lo que no se vale es que se quiera utilizar esto como un arma política. Como te digo, ya se usó con los maestros, se les dijo no salgan a la calle, les vamos a respetar el escalafón, y ahora se le puede advertir a los sindicatos y a la clase trabajadora, mire, no vaya a la marcha del 1 porque el gobierno se puede echar para atrás con la decisión del salario mínimo. Entonces, esto lo que confirma es lo que te digo, una manipulación mediática, política. Y yo esperaría pues que el presidente hoy mismo mande esto al Congreso, que convoque a una asamblea legislativa extraordinaria y que se apruebe hoy mismo esto para beneficio de la clase trabajadora, pero que no se esté utilizando este tema, ¿verdad? Previo al 1 de mayo, donde, como dice Franklin, ya se están anunciando protestas de una magnitud mucho mayor, ¿verdad? El desencanto va aumentando y va sumando malestar, y probablemente por eso es que aparece esta medida. Y como te digo, ¿verdad? No está exenta de las pésimas decisiones políticas, el mal manejo que se ha hecho de este compatriota detenido, el vergonzoso trato que se le ha dado a congresistas de los Estados Unidos. Mira, incluso este tema de los venezolanos genera un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el senador Van Hollen viene al país, es Félix Ulloa quien lo recibe. Constitucionalmente, Félix Ulloa en ese momento no está facultado. Es el presidente de la República en funciones, en ausencia de Nayib. Sí. ¿Y cómo es posible que el presidente de la República en funciones le dice a un congresista que no le puede prometer nada? Entonces, ¿cómo es posible que un presidente en funciones, pues, y luego comete la torpeza política de decirle que para ver un reo hay un protocolo
Nadie conoce cuál es el protocolo para ver un reo. Sería bueno que lo hicieran público. Como también sería bueno saber cuál fue el protocolo que el gobierno usó para sacar a esta persona del penal de Apanteos y llevarlo al hotel donde se hospedaba el congresista. Y por último, el mismo Félix Ulloa comete un gravísimo error político al decirle al congresista que les están pagando por tener a este compatriota salvadoreño, ¿verdad?, aquí en el penal de Apanteos. Luego tú escuchas al presidente allá a la par de Donald Trump diciendo que él no puede meter de contrabando a un terrorista. Pero ¿cómo se saca a un terrorista de un centro penal y se le lleva a un hotel porque un congresista lo pide? A mí lo que me lleva a pensar que de manera discrecional probablemente así se ha sacado al CROC, que ya nadie habla de ese tema aquí en el país. Entonces todo este desastre diplomático, esta estupidez diplomática, digámoslo así, está generando un desgaste en la imagen, particularmente del presidente, y por eso es que sale en este anuncio, porque el 1 de mayo, como bien señala Franklin, ¿verdad?, se espera, ¿verdad?, que ya la efervescencia y el malestar va en aumento y que ya la marcha del 1 de mayo pueda ser una primera medición de fuerza de que este gobierno se está desplomando. ¿Sabes cuál es el protocolo? El protocolo para entrar al SECOT: ser youtuber como adulador de Bukele. Esos son los que entran. Bueno, y ahí hay un dato que da Franklin. ¿Cómo es que una funcionaria del gobierno Trump entró Sí. y hasta se toma una foto, dijo, los vamos a cazar, como que los inmigrantes fueran ilegales? Pero cuando un congresista demócrata quiere entrar, se le pone una restricción 3 kilómetros antes, con un agravante. Se le dijo que estaba en el SECOT y de repente aparecen Apanteos. Es decir, como te digo, estos desastres diplomáticos, es que no hay una frase mejor para decirlo, esta estupidez diplomática en la que el gobierno de El Salvador está metiendo a nuestro país ante el mundo, es una estupidez política sin precedentes, pues, que va a traer consecuencias económicas más temprano que tarde para la economía de El Salvador. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, no nos cambie, regresamos en breve. Ahora bien, así como se cerraba el bloque anterior dialogando sobre la situación de los prisioneros venezolanos en el SECOT, ¿cuál es el coste político que esto puede tener para la administración? Franklin, por favor. Mira, lo que pasa es que, vamos a ver, voy a iniciar por esto. A mí me parece, como esto es un proceso en evolución, Sí. va caminando, y el epicentro no es aquí, el epicentro es Estados Unidos. Depende de lo que sucede en Estados Unidos, aquí van a tener que obedecer, así de concreto. Entonces lo que yo veo en Estados Unidos es que veo a un Trump que está reculando, recogiendo pita, va para atrás. Aquel Trump de garbo, aquel Trump que llegaba y gritaba y decía, aquí se hace lo que yo digo, ese lo veo que está reculando. ¿Quién está avanzando entonces? Me parece que el centro de esa operación es la Suprema Corte, que es la que está empezando a establecer con mayor claridad, cuidado, la Constitución y los derechos constitucionales no se tocan. No importa si usted es quien sea, pero esto tiene que ver con la condición política de Estados Unidos, la independencia de los poderes. Lo que aquí ya se trastabilló, aquí todo eso ya se pisoteó de manera vulgar y grave, pero en Estados Unidos la señal es que podía pasar eso. Yo a esta altura casi te garantizo que eso ya está resuelto. Y
es posible que suceda otra cosa probablemente, pero casi que todas las señales lo que te dicen es que Trump va a ser obligado a que retroceda en estas medidas que ha tomado. No solo con Kilmer, y ahora hay un segundo, ¿cómo se llama? Deportado que el sistema de justicia le ha dicho devuélvalo, igual que el caso Kilmer, pero también con todos los que envió. Porque hay que decirlo, hasta hoy el dato que se tiene es que casi el 70% de los que ha enviado no tienen ningún expediente criminal ni nada. Ahí, por supuesto, deben haber algunos que son criminales, pero ellos están haciendo un revoltijo y eso simple y sencillamente es violarle el derecho, según la justicia norteamericana, a que un juez determine si sos o no sos culpable. Aquí he visto un montón de analistas que no analizan, de esos fanáticos pagados del gobierno o de esos fanáticos arrimados a Bukele. Fanáticos. Abogadas, expolíticos, exdiputados, todo ese tipo de ¿cómo se llama? De vocero pagado, interesado en manipular. Ojo lo que están haciendo, muchos de estos lo que están haciendo es manipulando la información, desinformándolo. Usted vaya a donde pueda informarse correctamente, no en esta gente que simple y sencillamente se convierten en unos replicadores de la mentira de este gobierno inconstitucional. Entonces, a mí me parece que Trump va a verse obligado a retornar. Si la Suprema Corte le dice aquí, y es que no hay forma, aquí ahí escuché una abogada, ¿verdad?, que da pena, te voy a decir, ¿cómo una abogada puede tener, ella habla de doble rasero, dice, doble rasero de los venezolanos, pero a mí me parece que ella está mostrando un doble rasero, donde dice que la justicia no se debe de cumplir, o sea que alguien puede ser acusado sin pasar por un juez, sin demostrar pruebas, solo porque la propaganda política del político que ella sigue lo dice. A mí me parece que eso es tener un doble rasero, es tener doble moral. ¿Ah? Es decir, que esto está bien, aunque sea en realidad lo peor jurídicamente que se puede hacer, pero como tu político, tu corrupto, tu arbitrario, tu ilegal favorito lo dice, está bien. Eso es tener doble rasero. Entonces, aquí lo que está planteando Estados Unidos no es si es Kilmer, no. Si es culpable o no es culpable, eso no lo está planteando. Es un juez lo debe decidir. Y mientras un juez no lo decida, no existe, está violándose el derecho. Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando eso suceda, Bukele va a tener que acceder. Cuando Bukele acceda, lo que va a terminar de consolidarse es lo que ya empezó. Y un poco lo que dice Juan José. Bukele se está proyectando como un político violador de las leyes más primarias del sistema democrático. Es decir, Bukele se está proyectando a nivel global como un autoritario, como un autócrata, como un dictador, asumiendo el poder de cualquier institución, de cualquier funcionario. Él decide quién va preso, él decide quién sale de una cárcel, él decide si vos sos terrorista, criminal, lo que sea, aunque no tenga una tan sola prueba. Pero si él lo decide, es suficiente para que en este país te pudras en la cárcel. Y eso es lo que ha pasado no solo con Kilmer. Ahora el mundo está viendo que aquí en el país eso ha venido sucediendo desde hace 3 años, cuando Bukele incorpora en su esquema de ejercicio político el régimen de excepción, que en ese momento determinado pudo haber sido una medida correcta, contingencial, para meter presión. Pero no puede sostener esta política 3 años, hombre. Esto simple y sencillamente es darle en la raíz
al sistema de justicia que tenemos en el país. Entonces, esto es inseguridad, esto es una venta negativa. Entonces, Bukele se está proyectando como un autoritario, como alguien que no respeta las leyes, como alguien que le pasa encima al sistema de derechos humanos, como alguien que en realidad, simple y sencillamente, lo que busca es su beneficio. Así más o menos. Ahora, Juan José, estamos hablando del coste político que puede estar teniendo la administración por los últimos acontecimientos con Estados Unidos y ahora con Venezuela. En un momento nosotros dijimos, miren, nosotros no somos patio trasero de ningún estado, no somos de ningún país. Pero de repente la gente se comenzó a preguntar, bueno, es que hay diferencia entre no ser afín a un gobierno demócrata, pero sí tal vez a un gobierno republicano. Bueno, mira, como en realidad desconocemos, ¿verdad? Lo que sí creo que es claro es que el presidente Bukele no está haciendo esto sin el aval del gobierno de los Estados Unidos. Pero como no conocemos los detalles, solo queda especular, ¿verdad? Yo pensaría que hay dos hipótesis. La primera es que se acabó el negocio. Es decir, el presidente Trump anuncia que va a deportar ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? El gobierno de El Salvador lo recibe y va a recibir una compensación económica por ese recibimiento. En la medida que la Corte Suprema de Estados Unidos ya prohibió tácitamente seguir enviando, ¿verdad?, ciudadanos a El Salvador, pues el negocio se cae. Y digo negocio, pues, porque cito las palabras del presidente en funciones, Félix Ulloa. Él dijo que recibían un pago por esos ciudadanos que son recibidos aquí. Una segunda hipótesis podría ser, bueno, y termino, como se acabó el negocio, pues mira, ve, ¿cómo haces con esos 252 que te hemos mandado? Porque ya no te vamos a mandar dinero. Ahora, una segunda hipótesis es que el gobierno norteamericano, ¿verdad?, le interesa sacar de Venezuela a estos 252 personajes que el presidente Bukele quiere canjear. Yo creo que el error estuvo por parte de Nayib en publicar algunos nombres. Le sale la mamá de la señora diputada Tintori, ¿verdad?, y otros personajes ahí. Al gobierno gringo le interesa eso, sacar presos políticos, ¿verdad? Venezuela los llama mercenarios y delincuentes, ¿verdad? Para Estados Unidos son presos políticos. Y entonces, qué mejor idea que no involucrarme, ¿verdad?, y usar a mi tonto útil, al gobierno de El Salvador, ¿verdad?, y aparecer con este idiotez, ¿verdad?, de canjear 252 delincuentes según Nayib por 252 delincuentes según Maduro. Y nuevamente la discusión es, no importa si aquí hay dictadura, allá también, o si algunos creen que aquí hay dictadura y que allá no, o que allá hay democracia y que aquí hay dictadura. La pregunta es más básica. ¿Qué gana el ciudadano de a pie, el que gana ese salario mínimo, con canjear 252 venezolanos por 252 venezolanos? El único que prácticamente saldría ganando es el gobierno norteamericano, y probablemente el gobierno de El Salvador cree que sirviendo de tonto útil se va a congraciar con el gobierno norteamericano. Ahora, estas son hipótesis, pues, como repito, porque no tenemos acceso a información. Pero mira, hay antecedentes ya de este caso. En el primer contingente venían 5 mujeres. Que las regresaron, ¿no? Sí, qué curioso, ¿verdad?, que el presidente Bukele no le informó al gobierno de los Estados Unidos que en el SECOT no se reciben mujeres. Y entonces vienen estas 5 mujeres, ¿y qué hizo el gobierno de El Salvador? Las devolvió. Entonces es mentira que no se pueden. Claro, es que ahí es donde queda al descubierto estas estupideces diplomáticas, como te digo yo, ¿verdad?, tratando de ser lo más educado posible, pues. ¿Cómo es que estas 5 personas sí se fueron y Quilmat no se puede ir, pues? Ya Franklin decía, ya hay un segundo salvadoreño que la justicia norteamericana está requiriendo. Es más, aquí vino un ciudadano nicaragüense en ese contingente y ya fue devuelto. Sí, es cierto. Entonces, como te repito, no entiendo cuál es la obstinación de tener a un compatriota, ¿verdad?, que lo que está provocando es poner a El Salvador a nivel internacional, pero de una manera bastante lamentable, pues. Ahora, ahí hay una cosa que queda duda, fíjate, porque
volviendo a este manejo que hizo Félix Ulloa, ¿verdad? El convenio establece que cualquier deportado que le envíe Trump a Bukele lo va a recibir para meterlo al SECOT. No creo que en el convenio hable del resto de centros penales o del resto de lugares. Entonces, desde el momento en que sacan, por la información que se hace pública a partir de la visita del senador Van Hollen, sacan a Kilmer. Entonces quiere decir que él ya no es parte del convenio de Bukele con Trump. Es posible que le hayan abierto un caso aquí, que lo estén procesando por agrupaciones ilícitas o cualquier cosa que estos inventan, ¿verdad? Porque, o sea, la pregunta es, ya no está bajo la lógica del contrato, porque si lo sacan del SECOT y lo envían dice, según el senador, fue enviado a una prisión en Santa Ana. Entonces ya no está en el SECOT. Desde el momento que lo sacan del SECOT se rompe el convenio. Entonces, ¿bajo qué lógica está ahora? Es decir, Bukele ni siquiera ese convenio que él ha firmado respeta. A menos que en el convenio diga que lo pueden dar paseando por cualquier cárcel, pero ya no le entendés, porque lo que vende es el SECOT. Entonces, este tipo o este esquema de romper los acuerdos, de que cualquier acuerdo lo haga como se me antoja, a mi capricho, a mi gusto, eso es incomprensible, o sea, impresentable. Bukele simple y sencillamente hace lo que se le ocurre. Y eso no es serio, hombre, no es serio. Entonces, esto que tiene Bukele con Trump, por la falta de seriedad, por la falta de lucidez, por la poca capacidad, credibilidad y todo lo que se le ve, se va a caer. Y por eso necesita cada vez más ver con qué nos sorprende, ¿verdad? Pone lucita, foco. Lo bueno es que ya no le duran esas operaciones populistas, mediáticas. Los circos, pues, bueno, hasta el circo fue, ahí vi un video donde andaban peleando con un payaso. Ese tipo de cosas simple y sencillamente lo que busca es distraer a la gente, pero ya no le funcionan. Los números de Bukele siguen cayendo y van a seguir cayendo. Y van a seguir cayendo porque la gente ya se enteró, ya abrió los ojos y ya tomó conciencia de que hay que seguir denunciando todos los abusos, la arbitrariedad, la ilegalidad, la corrupción, la opacidad, el manejo irregular de los recursos, el derroche, el despilfarro. ¿Cómo es posible que estemos hablando de que están invirtiendo dinero público en una nueva casa presidencial cuando vos tenés a los niños que no les dieron ni uniforme? Por Dios, o sea, entonces la gente simple y sencillamente no debe darle tregua. Este momento se trata de que el ciudadano, el pueblo, asuma, se empodere y siga denunciando, rompe el miedo. Así va la cosa. Ese es el camino que necesitamos seguir arando, porque ahí es donde Bukele tiene miedo. Sus números, su popularidad, su imagen va a seguir cayendo. Esta encuesta, solo tomar este dato, esta encuesta que presentó ayer Carlos Araujo de su agencia de investigación, te dice que la imagen, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, está en menos 30 y fichas. O sea, impresentable va, menos 38 creo que es el saldo. Es decir, estos tipos que andaban por los 74% de positivos y se creían intocables, inmunes a la crítica, ahora están impresentables. Se cayeron y ya no van a levantarse. Y ojo, esa es la ruta que lleva este grupo político. Brevemente. Ojo, porque no solo hay implicaciones políticas ya, también hay económicas. Ilegales más adelante. Ilegales más adelante, es decir, ya vemos a un gobernador de uno de los 50 estados de los Estados Unidos proponiendo sanciones económicas para el país por estas estupideces diplomáticas que se están cometiendo. Entonces ya no solo estamos viendo implicaciones políticas, probablemente vengan implicaciones económicas, van a venir implicaciones jurídicas.
Y finalmente todo esto lo que viene a redundar es, como dice Franklin, ¿verdad? Al gobierno no le interesa el país, le interesa mantener la imagen de un país próspero, pero que lamentablemente pues a un año ya del segundo mandato, donde la apuesta fue el despegue económico, no vemos por ninguna parte ese despegue económico. Bueno, Solo en la familia. claro. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de análisis, así que le agradecemos a nuestros invitados esta noche. Franklin, ha sido un placer. No, muchas gracias. Y nada más invitar a tu audiencia, a tu gente que te mira, a que participe. Este fin de semana, plantón digital para alzar la voz por las víctimas inocentes que están sufriendo los atropellos del régimen de excepción, persecución política, aquellos que están siendo capturados y detenidos, encarcelados. Se habla de tanta cosa en el sistema carcelario. 390 muertes, dice el socorro jurídico, pero además violaciones, abortos adentro de las cárceles, niños muertos, o sea, fosas clandestinas, torturas. Entonces, viernes, sábado y domingo, alcemos la voz para que el mundo se entere de la realidad de lo que está pasando en estas cárceles y del deplorable sistema de justicia que tenemos. Nada más. Gracias por invitarme. Un placer, Franklin. Juan José, un honor. No, gracias. Siempre es un placer venir a tu espacio, ¿verdad? Haber compartido con Franklin. Aprovechar también en un minuto pues para invitar a los afectados de COSAVI. El día lunes vamos a presentar un escrito a la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en El Salvador. Vamos a denunciar nuestro caso, ¿verdad? Este sería el segundo organismo financiero internacional a quien le vamos a exponer nuestro caso. Ya lo hicimos con el Fondo Monetario, hoy vamos con el Banco Interamericano. Y esto es producto de la lamentable payasada, ¿verdad?, que hace la superintendenta el día de ayer, de que después de 4 meses de no hacer ningún anuncio, pues solo eleva a 40,000 la devolución del dinero, pero como hemos dicho, eso no nos resuelve. Así es de que invitar a los afectados, ¿verdad?, a tu medio de comunicación, a la prensa en general, a Franklin, que también es un medio, a acompañarnos, ¿verdad?, a presentar un escrito denunciando a este gobierno ante el Banco Interamericano de Desarrollo por el caso COSAVI. Muchísimas gracias, Juan José, y ahí está la invitación también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.